El frío del consultorio médico siempre fue diferente al frío de mi casa. En mi casa, el frío era una ausencia, una gelidez emocional que emanaba de las paredes de mármol que Pilar, mi suegra, se había encargado de decorar con un gusto impecable y un corazón de piedra. Pero el frío aquí, en el consultorio del doctor Ramírez, era clínico, aséptico y supuestamente seguro. Yo estaba sentada, tratando de absorber cada palabra que el doctor decía sobre las vitaminas prenatales y la importancia del descanso. Mis manos, cruzadas sobre mi vientre a un plano, aferraban la única promesa que me quedaba en esa vida: un hijo. Jorge, mi esposo, estaba a mi lado. Su presencia era tan tenue como la luz de la tarde que se filtraba por la ventana. Siempre había sido así, un hombre de cuerpo presente y espíritu ausente, un eco de la voluntad de su madre. Pero ese día yo había insistido en que viniera. Era la primera cita importante, el inicio formal de una nueva etapa, y yo quería sentir, por una vez, que éramos un equipo. El doctor Ramírez, un hombre canoso y de ojos amables, repasaba mi historial cuando la puerta se abrió de golpe. No fue un toque ni una entrada educada, fue la irrupción de un huracán vestido de seda y Chanel. Pilar. Mi suegra entró como si el consultorio le perteneciera, como si el doctor Ramírez fuera su empleado, y yo era un mueble que estorbaba. Sus ojos de águila se posaron primero en mi vientre, luego en el médico y finalmente, con un desprecio apenas disimulado, en Jorge, su hijo adorado. Doctor Ramírez. Su voz era un látigo forrado en terciopelo, educada pero letal. No sé qué tipo de asesoramiento reproductivo le está dando a esta mujer, pero debo corregirle inmediatamente. El doctor, sorprendido, dejó caer la carpeta de mi historial. Yo sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Jorge, fiel a su naturaleza, se encogió en el asiento mirando fijamente la punta de sus zapatos de diseñador, deseando ser invisible. «Señora Pilar, ¿verdad?», preguntó el doctor visiblemente incómodo. «Soy la madre de Jorge y la proveedora de la estabilidad económica de esta familia», dijo ella, recalcando cada sílaba de la palabra proveedora. Luego se acercó al escritorio y golpeó la madera con un dedo enfundado en un anillo de diamantes. «Mi hijo no puede ser padre ahora. Soluciona esto». La frase resonó en la pequeña habitación. No era una sugerencia, era una orden militar. Sentí que se me helaba la sangre. Había estado aguantando humillaciones durante años, pero esta era la cúspide del terror. Ella estaba tratando de controlar hasta mi maternidad. «Pilar, ¿de qué hablas?», logré balbucear, sintiendo mis mejillas arder. «¿De qué hablo, Lucía?». Ella se giró para mirarme. Su sonrisa era gélida, la de un depredador que se burla de su presa. «Hablo de la realidad, querida. ¿Crees que después de la inestabilidad que has traído a la vida de mi hijo, después de tus antecedentes familiares, te permitiré traer un heredero a esta casa? No. Jorge está bajo una presión inmensa. Un bebé ahora pondría en riesgo su enfoque profesional. Pero, Pilar, ya estamos casados y...» Empecé a protestar, la desesperación ahogándome. Y nada. «Doctor», Pilar se volvió hacia el médico, ignorándome por completo. «Necesito que le administre a Jorge o a Lucía lo que sea necesario para diferir esto. No queremos anticonceptivos reversibles, doctor. Queremos una solución permanente. Una ligadura de trompas para ella, o si es más rápido, una vasectomía para Jorge. Usted elige, yo pago lo que sea, pero la orden es clara. Soluciona esto». El silencio se hizo denso. El doctor Ramírez no parpadeaba. Miraba a Pilar, luego a Jorge, que seguía mudo y encogido, y finalmente a mí, que estaba al borde de las lágrimas, sintiendo la humillación física de ver a otra persona dictar mi útero y mi futuro. El doctor, para mi sorpresa, no se plegó.
Su postura se hizo más rígida, sus ojos se llenaron de una calma profesional que de pronto pareció desafiante. Señora Pilar, le recuerdo que esto es un centro médico. Mis decisiones se basan en el bienestar y la autonomía del paciente, y la señora Lucía es mi paciente. Ella y el señor Jorge vinieron aquí para planear una familia, no para discutir procedimientos forzados. Es que usted no entiende. Levantó la voz Pilar, se estaba descontrolando, algo que rara vez hacía. Esta mujer vendió la casa de sus padres para pagar las deudas de Jorge. Ella tiene una obligación, ella nos debe la obediencia. Esa frase, el recuerdo de mi sacrificio, el grito de que mi obediencia era una deuda, me hizo temblar, no por miedo, sino por el dolor de la verdad. El doctor Ramírez se recostó en su silla, miró a Jorge una última vez buscando alguna señal de apoyo hacia mí que nunca llegó, y luego tomó el teléfono de su escritorio. Marcó un número sin apartar la mirada de Pilar. «Estoy llamando a la línea de servicios sociales», dijo el doctor con una voz clara y fría, interrumpiendo las protestas de Pilar. «Esta consulta ha dejado de ser meramente médica. Estamos ante un caso de coerción severa y abuso económico. Señora Pilar, lo que está haciendo es ilegal, y usted, señor Jorge, su silencio es complicidad. Lucía, usted no está sola». En ese momento, mientras Pilar se ponía lívida y Jorge finalmente levantaba la mirada, yo supe que el precio de mi humillación acababa de volverse público. La humillación se había convertido en un arma para la justicia, pero para entender el peso de esa llamada, deben entender la magnitud de mi sacrificio. Cuando conocí a Jorge, él no era el hombre pasivo y cobarde que se convirtió. Era encantador, impulsivo, con el brillo peligroso del riesgo en sus ojos. Yo era una arquitecta recién graduada, hija de padres humildes pero amorosos, dueña de un pequeño apartamento que mis padres me habían dejado con tanto esfuerzo. El matrimonio con Jorge fue rápido, impulsado por una pasión que pronto revelaría su lado oscuro. Unos 6 meses después de la boda, la máscara se cayó. Una tarde, encontré a Jorge temblando en el despacho. No era una simple preocupación, era terror puro. «Lucía, he perdido todo, todo y más». La revelación fue brutal. No se trataba de una mala inversión, se trataba de juego. Un pozo sin fondo, alimentado por la arrogancia y la creencia de que era invencible. La cantidad que debía no era una cifra pequeña, eran 367.000 euros. Recuerdo la náusea. Era más de lo que ganaría en 10 años. Jorge estaba destrozado, amenazado por usureros que no jugaban limpio. Entró Pilar, la madre de Idad, en ese momento. Pilar no estaba enojada con Jorge por su adicción, estaba enojada por la imperfección y la vergüenza que él traía a su apellido. «Arréglalo, Jorge. ¿Y tú, Lucía?», me miró, evaluándome como si yo fuera una herramienta que podía usar. «Aquí tienes la oportunidad de demostrar tu valía». Yo no tenía esa cantidad, pero mis padres, en su infinita bondad, me habían dejado algo de valor. La casa donde crecí, la única posesión que realmente me unía a ellos después de su partida. Estaba pagada y representaba mi seguridad. Pilar, con su mente calculadora, me lo hizo ver como un honor. «Lucía, si pagas esto, salvas a mi hijo de la ruina y del ridículo público. Te conviertes en la heroína de la familia. Entras oficialmente en nuestro círculo. Te daremos un lugar, una posición. ¿Qué es una casa antigua comparada con la estabilidad de nuestro nombre?». Era chantaje emocional puro envuelto en un lazo de seda. Jorge lloraba y me suplicaba. La idea de que Jorge pudiera ser dañado o de que yo fuera la responsable de su caída me aterrorizó. Yo amaba a mis padres, pero también amaba al hombre que creí que Jorge podía volver a ser. Tomé la decisión más dolorosa de mi vida. Vendí la casa.
La vendí rápido, a un precio que Pilar negoció para asegurarse de que el dinero llegara a tiempo. Los 367.000 euros se esfumaron para cubrir los errores de Jorge. Ese fue mi billete de entrada a la jaula de oro. La estabilidad que Pilar prometió era la mansión de la familia, inmensa y fría, donde fui instalada, pero no como esposa, sino como un elemento de inventario costoso que debía ser mantenido, pero no respetado. Mi rol se redefinió inmediatamente. Ya no era Lucía la arquitecta, era Lucía la mujer que compró su lugar con el dinero de sus padres, la deudora moral. Pilar usó el sacrificio como munición diaria. Si yo quería opinar sobre la cena, y tú, Lucía, con todo lo que le debemos a la familia, ¿crees que tienes derecho a quejarte del cocinero? Si quería ver a mis viejos amigos, no, Lucía. Ahora eres parte de esta sociedad. Tu pasado humilde ya no encaja. ¿Recuerdas lo que sacrificaste para estar aquí? La humillación era sistémica. Ella controlaba mis horarios, mis amistades, mi vestuario. Jorge, liberado de la deuda, volvió a ser la sombra pasiva, incapaz de defenderme, siempre citando: «Mamá sabe lo que es mejor, Lucía. Tuviste suerte de que te dejara quedarte». El dinero de mis padres no me compró amor ni respeto, compró mi esclavitud. Y la prueba final de que nunca me vería como igual llegó con la orden al doctor Ramírez. Mi suegra no solo controlaba mi vida, ahora intentaba controlar mi capacidad de engendrar un futuro, simplemente porque yo había cometido el error de sacrificar mi patrimonio por su hijo. La escena en el consultorio del doctor Ramírez fue un punto de inflexión, pero la traición de Jorge ya venía gestándose. Mi vientre en crecimiento, la pequeña esperanza que llevaba dentro, me había dado la fuerza para confrontarlo, justo antes de esa fatídica cita. Yo había entrado a la mansión creyendo en la redención de Jorge. Meses después de pagar la deuda, él parecía mejor, pero la pasividad era su nueva adicción. Su traición no fue una aventura física, fue una traición de espíritu, de silencio cómplice. La humillación pública era el pan de cada día, pero la traición se hizo tangible cuando Pilar decidió modificar el testamento de la familia, apenas un mes antes de mi embarazo. Pilar llamó a la familia para una cena formal, supuestamente para celebrar mi cumpleaños, pero en realidad era un espectáculo de poder. Frente a docenas de parientes y asociados, Pilar se levantó con una copa de champagne. «Estamos muy contentos de que Lucía haya demostrado su lealtad a la familia al resolver los pequeños problemas de Jorge», dijo con una sonrisa falsamente dulce. «Para agradecer su devoción, hemos asegurado que Lucía tenga un lugar aquí. Sin embargo, para mantener el orden y asegurar que el patrimonio familiar permanezca intacto, hemos modificado las cláusulas de herencia. Lucía recibirá una pensión mensual vitalicia en caso de viudez o divorcio, pero no tendrá ninguna participación en los activos inmobiliarios ni en las empresas, y mucho menos en el fideicomiso familiar». Básicamente, ella estaba declarando públicamente que yo era una empleada, una mantenida, y que mi sacrificio financiero no me daba derecho a la dignidad de la propiedad. Yo sentí que me ahogaba. «¿Jorge?», le susurré, mientras las copas tintineaban y la gente me miraba con lástima y burla. «¿No vas a decir nada?». Jorge ni siquiera me miró. Levantó su copa, forzó una sonrisa hacia su madre y bebió. «Felicidades, mamá. Es un gesto muy generoso». Ese fue el puñal. El hombre por el que había sacrificado todo me traicionaba con un silencio que valía millones. Me levanté de la mesa, la dignidad hecha jirones. Subí corriendo las escaleras y la rabia, fría y pura, reemplazó al dolor. Ya no iba a mendigar amor ni respeto. Iba a reclamar justicia. Esa noche, mientras Jorge dormía la anestesia del champán y la cobardía, yo empecé a buscar.
Sabía que la casa guardaba secretos. Mi mente de arquitecta, acostumbrada a desentrañar planos complejos, se puso a trabajar en desentrañar la arquitectura financiera de la familia. El punto de partida era el dinero que yo había entregado, los 367.000 euros. Cuando el abogado de Pilar manejó la transacción, recuerdo que hubo una prisa inusual y un método de pago extraño, una transferencia a una cuenta offshore antes de que el dinero fuera supuestamente a los usureros. Empecé en el estudio de Pilar. Era su santuario, un lugar al que nunca se me permitía entrar. La puerta estaba siempre cerrada con llave, pero esa noche encontré una llave de repuesto en el fondo de una caja de herramientas abandonada. El estudio olía a cuero viejo y perfume caro. La mesa estaba impecable, pero me centré en la caja fuerte camuflada detrás de un retrato de Jorge de niño. No sabía la clave, pero sí recordaba algo crucial. Pilar tenía la mala costumbre de escribir claves importantes en libretas viejas que guardaba en un cajón lateral. Y allí estaba, una libreta roja con garabatos ilegibles y en la última página un número de 6 dígitos junto a la palabra Caja Fuerte, 2018. Mi corazón latía con fuerza. Introduje el código, clic. Adentro, no encontré joyas, sino carpetas meticulosamente ordenadas, todas relacionadas con la empresa constructora de la familia, la fuente de la riqueza de Pilar. Una carpeta en particular llamó mi atención. Gestión de activos, caso Hidalgo. Abrí la carpeta y mi respiración se detuvo. Dentro había documentos que detallaban una compleja evasión fiscal y blanqueo de capitales que se remontaba a 2 décadas. Pero lo que me hizo temblar no fue la magnitud de la estafa, sino la conexión directa con mi dinero. Leí un memorando interno, fechado una semana después de que yo vendiera mi casa. El documento explicaba cómo los 367.000 euros de la venta de mi propiedad habían sido redirigidos a una cuenta de riesgo bajo en Chipre para cubrir una brecha temporal en la liquidez de la empresa, y luego se habían mezclado con fondos ilícitos para parecer dinero legítimo. El dinero de Jorge no había ido directamente a los usureros. Había sido usado por Pilar como un colchón legal de origen limpio para lavar parte de su propia fortuna sucia. Los usureros de Jorge probablemente recibieron un pago de otra fuente, o tal vez, peor aún, Pilar había magnificado la deuda de Jorge solo para forzarme a vender. Mi sacrificio había sido doblemente profanado. No solo me había despojado de mi patrimonio por Jorge, sino que Pilar lo había utilizado para cometer un delito financiero, involucrándome indirectamente. Esa fue la vulnerabilidad fatal. Pilar no era solo una suegra cruel, era una criminal financiera que había usado mi buena fe como herramienta. En ese momento, la Lucía rota murió. Nació una Lucía fría y estratégica. Tomé mi teléfono, usé la luz de la pantalla para fotografiar cada página crucial, extractos bancarios, el memorando y la lista de cuentas offshore. El dolor de la traición de Jorge se convirtió en acero. Ya no luchaba por amor, luchaba por recuperar mi vida, mi dignidad y el futuro de mi hijo, lejos de esa toxicidad envenenada. A partir de la noche en que encontré los documentos, mi vida se convirtió en un acto teatral de altísimo riesgo. La clave para mi supervivencia y mi eventual triunfo era la subestimación de mi antagonista. Pilar creía que me había quebrado en el consultorio del doctor. Creía que el miedo a la pobreza me mantendría sumisa. Fingí un retroceso total. Volví a mi rol de esposa dócil y no era obediente, la Lucía que ella había moldeado a base de humillaciones constantes. El esfuerzo era agotador. Pilar, tienes razón, le dije 2 días después del incidente en la clínica, mientras le servía su té de la tarde. Estoy muy estresada. Quizás debamos esperar con el bebé. Fue una reacción impulsiva de mi parte. Lamento la vergüenza que te hice pasar con el doctor. Pilar me miró, triunfante. Su sonrisa era un destello de satisfacción. Lo sabía, querida. Eres inteligente. Entiendes dónde está tu lugar. Ahora encárgate de organizar el armario de Jorge. Necesito que parezca que una mujer de clase está a cargo de esta casa.
Mientras ella me relegaba a tareas domésticas, yo ejecutaba mi plan. Mi primer paso fue establecer contacto con un abogado que no estuviera en la nómina de la familia. Conocí a Martín en secreto. Martín era un ex compañero de universidad, ahora un abogado especializado en derecho familiar y, crucialmente, con experiencia en delitos de cuello blanco. Lo cité en un café anónimo lejos de la ciudad. Le mostré las fotografías de los documentos. Martín tardó casi 1 hora en revisar el material, y a medida que lo hacía, su rostro se volvía sombrío. Lucía, esto no es solo un caso de abuso conyugal, esto es fraude fiscal a gran escala, y la clave es que tu dinero, el producto de la venta legítima de una propiedad, fue usado como anzuelo para legitimar una parte de su capital negro. Tienes un caso civil muy fuerte para recuperar esos 367.000 euros por coerción y fraude, pero tienes algo mucho más peligroso: evidencia de un delito federal contra Pilar. Martín me explicó que la evidencia era excelente, pero que debía ser paciente. Necesitábamos construir una línea temporal irrefutable que conectara mi sacrificio, fase 2, con el uso indebido de los fondos por parte de Pilar, fase 3. El siguiente paso fue la recolección de pruebas de abuso psicológico y coerción. Aquí es donde el doctor Ramírez se convirtió en mi aliado inesperado. Llamé al doctor Ramírez, excusándome por el caos. Para mi sorpresa, el doctor se mostró solidario y profesional. Lucía, Servicios Sociales ya inició un expediente basado en mi reporte de coerción. Yo fui muy claro. El señor Jorge estaba pasivo y su madre intentaba forzar un procedimiento médico. Su reporte legal es una prueba irrefutable de la dinámica de poder abusiva. Si usted decide proceder legalmente, este documento será fundamental. El doctor me dio el contacto de la trabajadora social asignada, Ana. Hablar con Ana me hizo sentir vista y validada por primera vez en años. Ella me ayudó a documentar el patrón de humillaciones de Pilar, reforzado por el incidente en la clínica. Mientras tanto, en casa, me convertí en una sombra con una grabadora. Compré un pequeño dispositivo de grabación de alta calidad y lo escondí en mi ropa o en mi bolso. Necesitaba que Pilar confirmara, en su propia voz, la naturaleza transaccional de mi matrimonio. Mi oportunidad llegó durante una cena a solas con Pilar un martes por la noche. Ella estaba de buen humor, regodeándose en mi supuesta sumisión. «Qué bueno que te calmaste, Lucía. Eres mucho más manejable así». «Lo sé, Pilar», dije bajando la mirada. «Solo me preocupa el dinero. Dimos todo lo que teníamos. Y eso te compró una vida de lujo, niña. No olvides que sin esos 367.000 euros, Jorge estaría en la cárcel, o peor, muerto. Eres una inversión que nos salió cara, pero necesaria. Por eso debes obedecer. Te dimos una casa, comida, un apellido. Tu precio fue alto, pero nos perteneces». Cada palabra era un diamante de evidencia. Nos perteneces. Tu precio fue alto. La grabadora lo registró todo. La admisión clara de que mi valor se medía en euros y la confesión de la servidumbre forzada. La última pieza del rompecabezas era Jorge. Necesitaba que Jorge confirmara, aunque fuera de forma indirecta, su conocimiento del uso que Pilar le dio al dinero. Una noche, cuando Jorge estaba bebiendo whisky en el balcón, me acerqué. «Jorge, ¿qué hicimos con el resto del dinero que sobró de la deuda? ¿Los 367.000 euros que pagué cubrieron todo?» Jorge frunció el ceño, visiblemente embriagado. Mamá se encargó de eso. Dijo que usaría el remanente para estabilizar unas cuentas de la empresa. No pregunté. Sabes que a mamá no le gusta que se cuestionen sus decisiones financieras. ¿Así que ella usó el dinero para la empresa? Sí, supongo, o algo así. Lo importante es que nos salvó Lucía, y tú nos ayudaste, pero ahora déjala en paz con sus negocios. Es lo que mejor sabe hacer. Silencio cómplice. Grabación asegurada. Para la 6ª semana de mi embarazo,
momento en que la confrontación en el doctor había ocurrido y se había iniciado el plan, yo tenía un arsenal: documentos financieros que probaban el fraude, la grabación de Pilar admitiendo coerción y la compra de mi obediencia, el expediente de servicios sociales. Era hora de preparar el escenario para el golpe final. La estrategia final requería un entorno controlado donde Pilar no pudiera huir o desviar la atención. Martín, mi abogado, sugirió que la confrontación debía ser en la mansión, en presencia de testigos neutrales y, si era posible, bajo el pretexto de una reunión financiera urgente. Organicé una cena importante un viernes por la noche. Invité a Jorge, a Pilar, y, bajo la excusa de discutir la planificación de mi embarazo y la herencia, a un notario de la familia, un hombre de mediana edad, don Ramón, conocido por su estricta neutralidad profesional, aunque solía inclinarse por el poder. Pilar, convencida de mi domesticación, llegó radiante. Me miró como si yo fuera una mascota bien entrenada que iba a realizar un truco. La cena transcurrió con la tensión habitual, donde Pilar dominaba la conversación, discutiendo sus planes para el futuro de la familia, que invariablemente significaban planes para mi subordinación. Después del postre, Pilar se puso de pie, sosteniendo una carpeta de cuero roja. Este era su momento culminante, su último intento de humillación. Don Ramón, Jorge, Lucía, como saben, estoy planeando las cosas para el futuro heredero, dado que Lucía no tiene experiencia en la gestión de altos activos y, francamente, su origen familiar no le da el temple para dirigir nuestra fortuna. He tomado una decisión pragmática. Pilar me dedicó una sonrisa condescendiente. Lucía, a partir del próximo mes, tu función principal será la de asistente doméstica superior. Ya que eres tan buena organizando, te encargarás de la gestión del personal de servicio, los menús y la limpieza general. Esto te dará un estipendio fijo separado de la pensión de Jorge y mantendrá tu mente ocupada. Y no te preocupes por el bebé. Cuando nazca, la niñera principal se encargará de todo. La sala se quedó en silencio. Don Ramón, el notario, parecía incómodo. Jorge simplemente miró el suelo, esperando que la tormenta pasara. Pilar me había rebajado de esposa a ama de casa remunerada. Era el máximo desprecio. Sentí la rabia ascender, pero la contuve, forzando una expresión de ligera confusión. «Pilar», dije con una voz sorprendentemente tranquila, la calma de la venganza. «Eso suena exhaustivo, pero antes de aceptar esa nueva función, me gustaría proponer un cambio en la estructura financiera». Pilar soltó una carcajada seca y aguda. «¿Tú proponiendo, Lucía? ¿De qué hablas?» «Hablo de mi inversión, de los 367,000 euros. Me gustaría que don Ramón revisara la transferencia para que conste que ese dinero no fue un regalo o una donación de lealtad, sino un préstamo forzado que debe ser reembolsado». Pilar se puso roja. «Es insolente. Ese dinero se fue para salvar a mi hijo. Ya te dije que te compró tu lugar». «¿Y ese lugar es el de una asistente doméstica superior?», repliqué, mirándola directamente. Jorge finalmente levantó la cabeza, su expresión una mezcla de pánico y confusión. «Lucía, no empieces. Mamá tiene razón». Ignoré a Jorge. Me puse de pie y saqué un pequeño altavoz Bluetooth de mi bolso, colocándolo en el centro de la mesa de caoba. «Pilar, antes de que don Ramón evalúe mi solicitud, creo que es justo que escuchemos la verdadera naturaleza de la transacción». Presioné play. La voz grabada de Pilar llenó la habitación, fuerte y clara. «No olvides que sin esos 367,000 euros, Jorge estaría en la cárcel o peor, muerto. Eres una inversión que nos salió cara, pero necesaria.
Por eso debes obedecer. Te dimos una casa, comida, un apellido. Tu precio fue alto, pero nos perteneces. Pilar se tambaleó hacia atrás, su rostro de un blanco cadavérico. Apaga eso. Es una manipulación. Jorge, dile que lo apague. Jorge, paralizado, no se movió. No es una manipulación, Pilar, dije, retirando el altavoz. Es la prueba de que mi dinero no fue una ofrenda de amor, sino un rescate forzado por el que exigiste obediencia. Pero eso no es lo peor. Abrí mi maletín y deslicé una carpeta con la etiqueta Evidencia documental, fraude, hacia don Ramón. Don Ramón, aquí están las fotografías de los documentos del caso Hidalgo que encontré en la caja fuerte de Pilar. En este memorando se explica cómo mis 367,000 euros fueron usados como capital limpio para lavar activos ilícitos de la empresa de construcción. Pilar no solo me humilló y me extorsionó, sino que me hizo cómplice involuntaria de un grave delito financiero. La máscara de Pilar se rompió por completo. El pánico se convirtió en furia desesperada. «Mentirosa. Jorge, haz algo. Ella me robó esos documentos». Jorge, viendo la gravedad de la situación, el riesgo de que la reputación de su madre se desmoronara, finalmente encontró su voz, pero no para defenderme. «Lucía, ¿qué estás haciendo? Nos vas a destruir. A mí también». Tú elegiste tu bando con tu silencio en la consulta médica y en cada humillación, Jorge, le dije, mirándolo con el desprecio que merecía. Tú elegiste la comodidad de la cobardía sobre el honor. Yo no te estoy destruyendo, estoy salvando a mi hijo de un hogar tóxico y recuperando lo que me robasteis. Me volví hacia don Ramón, que leía los documentos con los ojos muy abiertos. Señor notario, he iniciado el proceso de divorcio y he solicitado una orden de protección. También he presentado una demanda civil por el retorno de los 367,000 euros, más compensación por el daño moral y la coerción. El doctor Ramírez ha colaborado con un informe de abuso psicológico y Servicios Sociales está al tanto de la dinámica familiar. Pero la denuncia por fraude fiscal, la que implica los activos offshore y el caso Hidalgo, la dejo en sus manos. Le entregué a don Ramón una tarjeta. Es el contacto de mi abogado, Martín. Él tiene los originales de todos estos documentos. Pilar, incapaz de reaccionar más que con gritos incoherentes de traición, se agarró el pecho, visiblemente sufriendo un ataque de nervios. Jorge corrió hacia su madre, finalmente reaccionando, pero solo ante el colapso de su proveedora. Yo no esperé. Dejé la mesa, mi paso firme y mi vientre en crecimiento, como un escudo de mi nueva vida. Mientras salía de la mansión, escuché los gritos de Pilar mezclados con la voz calmada de don Ramón, que intentaba contener la explosión. Había activado la bomba. Ahora solo me quedaba esperar las consecuencias. Salí de la mansión esa noche, llevando solo una maleta con mis documentos más importantes y el altavoz que contenía mi libertad. El resto de mis pertenencias no importaban, eran accesorios de mi encarcelamiento. El proceso legal fue rápido e implacable, gracias a la solidez de las pruebas. Martín había sido un estratega brillante. El primer golpe fue la denuncia penal por fraude fiscal y blanqueo de capitales contra Pilar y los directivos de su empresa. La evidencia era tan clara, especialmente la transferencia que vinculaba el dinero limpio de la venta de mi casa con cuentas sucias, que la Fiscalía no dudó en abrir una investigación formal. Pilar, acostumbrada a operar en las sombras del poder, no pudo soportar la luz pública. Sus cuentas fueron congeladas de forma preventiva. El imperio que construyó sobre la manipulación empezó a desmoronarse. La humillación pública que tanto temía se materializó cuando fue citada a declarar.
El segundo golpe fue la orden de protección y la demanda de divorcio. Basándose en el informe del Dr. Ramírez, el expediente de servicios sociales, testificando la coerción médica y la grabación de Pilar, el juez dictaminó una orden de restricción inmediata contra Pilar y Jorge. Yo no tuve que verlos ni acercarme a la mansión. El divorcio fue contencioso pero breve. Jorge, al ser confrontado con su complicidad en el abuso psicológico y su falta de apoyo durante el incidente médico, no pudo defenderse. El juez lo declaró culpable de negligencia conyugal y abuso emocional pasivo. La sentencia civil fue la más dulce. El juez reconoció que la venta de mi propiedad por 367.000 euros fue realizada bajo coerción financiera para solventar una deuda de juego y que el dinero fue posteriormente defraudado por Pilar. No solo ordenó el reembolso total de los 367.000 euros, sino que añadió una compensación de 150.000 euros por daño moral y perjuicios, sumando un total de 517.000 euros. Pilar intentó apelar, alegando que yo era una cazafortunas ingrata que intentaba destruir su negocio, pero mi grabadora y los documentos financieros la enterraron. Las consecuencias para los antagonistas fueron devastadoras. Para Pilar, la investigación fiscal la llevó al borde de la quiebra. Perdió el control de su empresa y enfrentó cargos que podrían llevarla a prisión. La poderosa matriarca se convirtió en una paria social y legal. Su arma, la humillación, se revirtió en su contra. La última vez que supe de ella fue a través de Martín, quien me informó que estaba bajo arresto domiciliario y había desarrollado problemas cardíacos debido al estrés. El control absoluto la había destruido al perderlo. Para Jorge, la pérdida fue total. Dependiente de su madre para todo, se encontró sin acceso a los fondos familiares, con un divorcio costoso y una reputación arruinada. Se vio obligado a buscar un trabajo por primera vez en años, y su dependencia de Pilar quedó dolorosamente expuesta. Perdió todo derecho sobre mi futuro hijo, excepto visitas supervisadas, si lograba demostrar estabilidad psicológica y financiera, algo que Martín me aseguró sería casi imposible para él. Recibí una nota suya, patética y llena de autocompasión. Nunca una disculpa, solo lamentando el dinero perdido y el escándalo que su madre me hizo armar. Era la confirmación final de su vacía cobardía. En cuanto a mí, el dinero recuperado, los 517.000 euros, era más que suficiente para comenzar de nuevo. Renté un pequeño apartamento, muy lejos del mármol frío de la mansión, en un barrio lleno de vida. Usé una parte del dinero para establecer un fideicomiso para mi hijo y otra para reabrir mi carrera como arquitecta, esta vez enfocada en proyectos sociales que me llenaran de verdadero propósito. La verdadera justicia no fue la compensación monetaria, fue la recuperación de mi narrativa. Di de deudora moral a mujer libre, de víctima a testigo, de esclava a soberana de mi propia vida. Mi hijo, Gael, nació 6 meses después del divorcio. Nació en la paz de mi nuevo hogar, sin la sombra de Pilar, sin el silencio cómplice de Jorge. Mirarlo es recordar el milagro de mi propia resistencia. Él fue la razón para el escape, la evidencia de que mi vida tenía que ser algo más que un sacrificio perpetuo. La reflexión más profunda que me dejó esta experiencia se centró en la naturaleza del sacrificio. El sacrificio, cuando es genuino y mutuo, es el cimiento del amor. Pero el sacrificio forzado, aquel que es explotado para ganar poder y exigir obediencia, no es nobleza, es un precio de venta. Yo vendí mi hogar, mi seguridad y mi dignidad por 367.000 euros y me infiltré en un infierno. La lección más importante fue establecer límites. Durante años permití que la humillación sistémica de Pilar me definiera, porque sentía que le debía mi lealtad debido a mi sacrificio financiero. Me creí la mentira de que mi valor se medía por la magnitud de mi pérdida. Pero el doctor Ramírez, al tomar ese teléfono, me enseñó que hay límites que nadie, ni un esposo, ni una suegra, ni la presión social pueden cruzar.
el límite de mi autonomía corporal, de mi dignidad y de mi futuro como madre. Cuando Pilar ordenó al doctor, «Soluciona esto», ella no estaba ordenando un procedimiento médico, estaba ordenando mi anulación total como ser humano. Y en ese momento, el universo me dio una herramienta. El médico se negó a ser cómplice, llamando a servicios sociales y transformando mi humillación privada en una evidencia pública. Entendí que el verdadero empoderamiento no es gritar o confrontar impulsivamente, es documentar, planificar y utilizar la ley como el arma más fría y precisa. Mi venganza fue la justicia legal, el método más limpio para desmantelar la corrupción construida sobre mentiras y dominación. Hoy, cuando miro mi pequeña casa, sin mármol ostentoso, sin la opulencia hueca de la mansión, siento una paz inmensa. Estoy construyendo mi propia fortuna, ladrillo a ladrillo, con mis propias manos y mi propio talento. Ya no soy la deudora, soy la dueña. Si pudiera hablar con la Lucía de hace unos años, le diría: nunca permitas que tu sacrificio se convierta en la cadena de otra persona. Hay un precio demasiado alto para pagar por el amor o la aceptación, y ese precio es tu alma. Y si alguien intenta usar tu pasado o tu generosidad para controlarte, documenta todo, porque la verdad, cuando se presenta como prueba en una corte, es la herramienta de justicia más poderosa que existe. Mi hijo nunca sabrá lo que costó su paz, pero yo la viviré cada día. Fui esclava de una jaula de oro, pero salí de ella con más que dinero. Salí con mi voz recuperada. Y la próxima vez que alguien intente ordenarme algo, se encontrará con la fuerza de una madre que aprendió a usar los tribunales para defender lo que es suyo, incluyendo, y sobre todo, su libertad.